Ya, ¿cómo está, economista Lenin Paredes? Muchas gracias de antemano por el aporte que nos está dando. Nosotros somos estudiantes del Instituto Rumiñahui y tenemos como tarea realizar una entrevista, solamente que nos ayude con unas respuestas a unas pequeñas preguntas que le vamos a hacer. A continuación, mi compañero, y muchas gracias por la ayuda que nos No, está brindando. para mí un placer, muchachos, ¿no? Siempre que se pueda colaborar, pues igual pueden ustedes contar con mi apoyo. Díganme, les escucho. Buenas tardes, economista Lenín Paredes. Soy Héctor Aguilar. Le quisiera preguntar, hacer una entrevista. ¿Nos puede ayudar con una definición de economía empresarial? Verán, vamos primero al primer punto, ¿no? Para que se entienda bien. Cuando me acuerdo que nos enseñaban a nosotros economía en la universidad, y eso ahí viene ya lo que es la parte de la economía empresarial, pues nos enseñaban que la economía primero es una ciencia social, eso recuerden siempre, porque obviamente no solamente está analizando los factores macroeconómicos, sino a las familias como tal. Entonces, cuando ya viene esto del factor empresarial, pues es este análisis de la familia. Cuando nosotros hablamos de, obviamente, de lo que consume, el intercambio, la producción de bienes y servicios, ¿no? Y obviamente también en este sentido lo que vendría a afectarle dentro de lo que es el individuo para la generación de consumo de recursos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una economía en general, pues recuerden, se verifica toda esta conceptualización, producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios. Cuando se habla de una economía empresarial, es una economía ya dentro de la unidad de producción, dentro de una unidad más pequeña de producción, que se generaliza para la satisfacción de necesidades. O sea, cuando nosotros hablamos de una economía empresarial igual, verificamos toda esta conceptualización profunda de qué se puede producir, cuándo se puede producir, a qué individuos se puede producir, tomando en cuenta los diferentes factores que tiene ¿no? Tanto a las personas, igual a los factores que pueden afectarle, macrofactores que pueden afectarle dentro de toda la conceptualización de la CIU. Entonces, eso es lo que toma en cuenta en sí todo lo que es la parte de la economía empresarial, pero obvio, se basa en lo que es la economía general, en la macroeconomía y en la microeconomía en la toma de decisiones. Ujú. Mi otra pregunta es, ¿qué es la investigación de mercado? Verán, voy a decirles más que un concepto, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la investigación de mercados, bueno, se utiliza desde la generación de una unidad de producción. O sea, ¿qué es lo que nosotros deseamos saber con la investigación de mercados? Pues toda esa información que nos puede arrojar los individuos sobre diferentes tipos de factores. La investigación de mercados se basa obviamente no en la conceptualización tanto de la estadística inferencial y descriptiva, o sea, en el análisis correcto de los datos en base de diferentes tipos que podrían ser encuestas, entrevistas a profundidad o focus group con el fin de obtener información necesaria para lo que es la empresa. O no solamente para las empresas, sino para diferentes factores sociales, económicos e inclusive políticos. Entonces, este estudio de mercado es fundamental para la empresa porque a nosotros nos ayuda a determinar qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que busca en nosotros. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que nos da a nosotros guías para poder nosotros generar estrategias para solucionar ciertos tipos de problemas. Pero insisto, en base al análisis la base al análisis estadístico, ¿no? Que se viene a tener de los individuos en base a sus respuestas. A continuación le va a ayudar a mi compañera a otras pequeñas preguntas. Buenas tardes, ingeniero Lenín Paredes. Le saluda Andrea Andrade. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los factores económicos que influyen en una empresa? Verán, muchachos, ustedes ya deben saber, ¿no? Los factores económicos en sí son cuatro fundamentales. Tres primarios que son tierra, capital, trabajo y la eficiencia administrativa y tecnológica que se crearon ya en este siglo. Entonces, ¿cuáles son los que influyen en el desenvolvimiento de la empresa? Pues son todos los factores, ¿ya? Obviamente, no, acuérdense, si no hay trabajadores, pues ¿cómo se produce? La tierra, pues la materia prima. El capital, pues si no hay capital, ¿cómo compramos maquinaria? ¿Ya? Eficiencia administrativa en el ámbito de la generación de cómo nosotros planificamos los hechos. Y obviamente la tecnología que nos genera a nosotros una ventaja competitiva. O sea, para mí no existe factor que influya más o que influya menos. Aunque en este último siglo, les soy sincero a ustedes,
de ventajas, estamos hablando que tiene una trascendencia fundamental la parte tecnológica. Pero les digo algo más, ¿no? Un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Nosotros tenemos una ventaja, que es la tierra que tiene el Ecuador. O sea, nosotros tenemos una tierra agrícola, tenemos recursos naturales en bastante cuantía, inclusive mayor que muchísimos vecinos de nosotros dentro de la región. Entonces, un ejemplo de esto, pues el café, el cacao, el banano. Por ese motivo nuestros precios son más bajos. Obvio, ¿no? Tenemos que sumarle como lo que pasa en otros países a través de la tecnología. Por ejemplo, China. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, China. O sea, ellos se dedican a la conceptualización de tecnología. Entonces, generan bienes y servicios de menor costo también. Entonces, por eso les digo, no existe para mí un factor que sea más predominante, ¿no? Que uno que otro. Porque les vuelvo a repetir. Si no existe capital, pues, ¿cómo producimos? Entonces, básicamente, lo que influye en una empresa son todos los factores que Sí, nos acaba de nombrar. todos los factores productivos influyen en el desarrollo de la empresa, mi querida Andrea. No hay factor Ya. pequeño que no influya. Aunque te soy sincero, ¿no? Al avance de la tecnología se necesita menos menos mano de obra no preparada. O sea, Las eh, personas. claro, pero por eso mismo están ustedes. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y es algo que miren que alguna vez tuve una discusión en un debate, ¿no? Eh, nosotros en sí tenemos que prepararnos, porque nosotros tenemos que manejar el ámbito tecnológico. Si nosotros no manejamos este ámbito tecnológico, pues nosotros nos vamos rezagando a comparación del mundo entero. ¿Y Nos qué es lo vamos que pasa quedando. con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues simplemente pues no avanzamos. Y es algo que el Ecuador, mira, tiene miedo de muchísimas veces de esto de entrar a los tratados de libre comercio, porque no se siente preparado tecnológicamente, no se siente Ya. preparado. Hay productos que vienen más baratos ahí. Entonces les insisto, para mí no hay factor productivo que sea más o menos importante. Todos tienen trascendencia, aunque en este último siglo la parte de la tecnología ha tomado una relevancia significativa. Ya. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Verán, el costo de oportunidad es la conceptualización de verificar la creación de un bien o de otro bien, ¿sí? Dependiendo del que te genere mayor cantidad de beneficios. ¿Por qué motivo? Porque los recursos no están simplemente así en el aire, o sea que son escasos los recursos que nosotros tenemos. Y cuando estamos hablando de una unidad de producción, pues, para ponerles a ustedes un ejemplo más dado, yo tengo que verificar, les doy un ejemplo, ¿no? Esto es un corrector. ¿Qué produzco más? O sea, estas cintas de corrección o calculadoras. O sea, porque mi capacidad instalada no me da para producir todo al 100%. O sea, yo tengo que verificar cuál me genera mayor beneficio. ¿Cuál me genera mayor beneficio? Entonces, eso se hace un análisis de costo de oportunidad y se verifica, obviamente, qué es lo que necesita el mercado, qué me genera mayores beneficios, ¿sí? Y obviamente tomando en cuenta las ventajas que yo tengo dentro de la empresa, si nosotros lo hablamos desde ese sentido. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, mi querida Andrea. A No, no continuación, mi importa, compañera tranquila. Belén. Dime. Buenas tardes, ingeniero. Le saluda Belén Uskokovic. ¿Cómo estás, mi Mi querida pregunta es Belén? la siguiente. Ujú. ¿Qué información nos puede proporcionar sobre la frontera de productos? Perdón, la frontera de posibilidad de producto. Verán, la frontera de posibilidad de productos es obviamente es una gráfica representativa, ¿no? De las cantidades máximas de producción que se pueden obtener en diferentes economías. O sea, hace un análisis determinado de los recursos posibles. O sea, esta frontera de posibilidad de productos, cuando nosotros verificamos, vemos todas las alternativas de producir. Y ahí viene justo el costo de oportunidad de producir un bien u otro bien, o obviamente, ¿no? En determinadas cantidades. Cuando nosotros hacemos este análisis de la frontera de productos, utilizamos el método simplex, que nosotros le denominamos, que es un método que se basa en base a ecuaciones de estadísticas. Y nosotros podemos verificar inclusive qué alternativas hay de producción de un bien o de otro bien, a través de un método simplex. No sé si es que les han enseñado el método simplex de ustedes.
estadístico, que es un método muy bueno en el cual te puede decir cuándo la empresa tiene mayores utilidades, cuándo la empresa tiene mayores utilidades a través de este modelo simplex. Claro que hay muchos varios modelos, ¿no? Entonces te verifica cuántas unidades, insisto, vuelvo a tomar el ejemplo que les dije a ustedes, que estoy cogiendo ahorita, ya, a lo primero que tengo a la mano. Si produzco, ¿y cuántas unidades de cintas correctivas? Y si produzco, ¿cuántas unidades de calculadoras? O sea, y cuál es la máxima utilidad que me genera, ¿sí? A la producción de estos bienes. Entonces, esta frontera de posibilidad de producción, esa FPP que nosotros le denominamos, nosotros verificamos qué podemos producir y en qué cantidades, ¿no? Obvio, tomarán en cuenta que, igual, les digo esto de forma muy clara. O sea, ustedes tienen una empresa y su capacidad instalada es de 80 unidades, ¿ya? Pero ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿qué le genera mayor beneficio a la empresa? La calculadora, pues, me estoy poniendo un ejemplo, o las cintas. O sea, digamos que es el mismo bien parecido. Ustedes tienen que verificar, pues, cuál es la que le produce mayor rentabilidad a la empresa, porque no pueden producir todo, porque su capacidad instalada no les da como para producir todo al 100%. O producen una cosa o producen otra, o si no, pueden producir cantidades y cantidades, pero que les lleven a la mayor utilidad empresarial. O sea, para eso nos sirve esta famosa frontera de posibilidades de producción, ¿no? Ya, ingeniero, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, Dime. ¿qué es la oferta del mercado? La oferta de mercado. Verán, cuando nosotros hablamos, vamos primero a lo que es concepto básico, que es la oferta, ¿no? Porque ahí les digo a ustedes, cuando nosotros hablamos de la oferta, recuerden, sí, hay dos curvas importantes, tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta. Cuando estamos hablando de la curva de la oferta, nosotros estamos hablando de estas cantidades que se producen o que las unidades de producción producen a determinadas cantidades y a determinados precios. Cuando nosotros hablamos de esta conceptualización de la oferta de mercado, es lo que nosotros analizamos cuánto debemos producir tomando en cuenta diferentes conceptualizaciones entre estos capacidades instaladas, clientes, o sea, toda esta conceptualización y a cuánto nosotros nos interesa producir, obvio. Si nosotros producimos un bien es para generar utilidades o generar rentabilidad, dinero. Si el bien baja a un precio que a nosotros no nos interesa producir, en vez de producir un bien, pues producimos otro bien. O sea, que nos genere utilidad. Y nuevamente viene esta conceptualización del costo de oportunidad que habíamos nosotros topado antes. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de este tipo de oferta, estamos haciendo un análisis de mercado, estamos haciendo un análisis, verificando qué podemos llegar a producir. Muchas gracias, ingeniero. Le doy paso a mi compañera. Bueno. Ya, ingeniero Lenín Paredes, buenas tardes. Vanessa Almagro le saluda. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. Por favor, ¿qué tanto influye en una empresa lo que es la oferta y la demanda económicamente? Chuta, pues, por eso te digo que se utiliza el estudio de mercado, ¿no? Porque yo te soy sincero. Si nos vamos nuevamente a los conceptos teóricos, la demanda es una curva negativa con pendiente, bueno, es una curva con pendiente negativa, como ustedes bien saben. La oferta, una curva con pendiente positiva. ¿Qué tanto influye este tipo de curvas? Y eso quiero que ustedes me entiendan, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la generación de producción, de diferentes bienes y servicios, y ahí viene el estudio de mercado, miren. Hacemos un análisis. Por ejemplo, les doy un ejemplo ahorita. ¿Qué producto ustedes no se pusieran en este momento? Que no se pusieran ustedes ahorita. ¿Qué piensan que no daría? ¿O qué no daría en la pandemia? ¿Qué no dio en la pandemia? ¿Qué producto se fue a la quiebra? ¿Qué empresas se fueron a la quiebra en la época de pandemia? Yo quiero que me entiendan ahí bien. Les ayudo. Acuérdense, una de las empresas que se fue a la quiebra es la empresa turística. El ¿Ya? turismo. Una de las empresas. El turismo, un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de este análisis de oferta y de demanda, les doy un ejemplo ya. Yo soy un inversionista y les vengo y les contrato a ustedes. Les digo, ¿sabes qué, Héctor, Andrea, Belén, Vane? Quiero que ustedes me hagan un análisis de la oferta y la demanda del sector turístico y justo estamos en la época de pandemia.
Entonces vienen ustedes, me hacen todo, me traen a mí un análisis estadístico de encuestas, de entrevistas, de focus groups, de todo. Ya antes de la pandemia, un ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que este sector no vaya otra vez a retomar, ¿ya? Los hoteles lo estoy poniendo más como ejemplo, ¿ya? O sea, en la época de pandemia, pues todo el mundo estaba en su casa. ¿Quién salió a hacer turismo cuando no podíamos ni siquiera salir de las casas? ¿Quién podía hacer turismo? Entonces ustedes me cogen y me dicen, esto es lo que le dio como reflejo, esto le traemos a usted, Lenin, le dio como reflejo el informe que nosotros le tenemos. Y veo y digo, wow, o sea, no hay demanda del factor turístico, no hay demanda ahorita de los hoteles. Y ustedes me dicen, ¿sabe que no? No hay demanda. Entonces, si no hay demanda, ¿para qué genera oferta? Entonces, cuando se hace este análisis, y les digo sinceramente, son basados en análisis de sensibilidad. O sea, hay factores, hay cuestiones que pueden afectar directamente a la parte económica. Hay factores que pueden afectar. Entonces, como esta pandemia, ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que uno de ustedes me dice, el Héctor me dice, pero economista sabe que invierta. Y yo invierto ya. Invierto y me compro un hotel. Porque él hizo mal la parte del análisis de la oferta y de la demanda. ¿Qué pasa? Me voy a la quiebra por un análisis mal hecho. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, estoy diciéndoles no solamente palabras académicas. Él me Sí. dijo que sí había la posibilidad de ponerme, pero realmente no estuvo bien hecho el análisis y no había demanda. No había demanda. O sea, me hizo ponerme un negocio de gana. Al final de cuentas, quiebro. Ya. No sé si ustedes se están dando cuenta. Algo me ibas a decir, alguien de ustedes, algo iba a contar. No, Inge, de mi parte no, era la única pregunta que tenía que realizarle. Y creo que eso es todo. De hecho, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha proporcionado el día de hoy a nosotros como estudiantes. Y muchísimas gracias. Eso nada más, Inge. Bueno, chicos, nuevamente les insisto, ¿no? Miren, hay veces, y con esto acoto, ¿no? Eh, aprendan bastante de lo que les enseñan sus maestros, pero utilicemos casi siempre la lógica como para poder aplicar. ¿Por qué les digo? Porque la base de los factores macroeconómicos, la base de los factores macroeconómicos, de todo lo que ahorita me acabaron de preguntar, es por un algo. Si los análisis, vuelvo a repetir, no están bien hechos, bien interpretados, como les decía a ustedes, no hay demanda y ustedes deben poner un negocio. O sea, si no hay demanda, ¿para qué me pongo una unidad de producción? O sea, llévese más al concepto de que la economía, todos estos factores económicos se hacen para el análisis de los individuos, la satisfacción de deseos y necesidades. O sea, eso les va a llevar a ustedes a verificar a la economía, no como simples letras o factores fríos, sino a tomar en cuenta de que en las unidades de producción, cuando no se lleva este análisis de una forma delicada, pues las empresas y las unidades productivas comienzan a desaparecer, No fracasar. comienzan a quebrar. Así es. Entonces, nuevamente yo les agradezco a ustedes, fue bonito conocerles. Nuevamente me pongo a las órdenes y cualquier cuestión que ustedes necesiten, pues me avisa. ¿Hecho? Bueno, Muchas gracias, Inge. Que igual, tengan un un buen día. verdadero placer. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.